Bien, buenos días todos. Agradeciendo su presencia en esta mañana y deseándoles lo mejor. Que estén bien, que Dios los bendiga. Aquí ya comenzando la unidad 2, terminando más bien la unidad 2 para dejar ya listo para el examen de la próxima semana. Entonces, esta semana ustedes van a hacer una actividad en línea, que sería la última de esta parte inicial. Y la diferencia es que la primera, ustedes hicieron un documento, unos programas y los entregaron para que yo se los revisara, y como ya me di cuenta son demasiados y tengo muchas ocupaciones, entonces todavía no he terminado de calificar ese trabajo. Miren, exagerado, son 90, pongamos 90, porque al principio eran 99, pero ya se retiraron 9. 7 se han retirado. Entonces, 90, digamos, haciendo un número redondo. Me tardo aproximadamente 10 minutos, más o menos, a veces más, en revisar el trabajo. Voy a poner 10 minutos para hacer los números fáciles. 90 por 10 son 900. Entre 60 me salen 15 horas, lo cual es exageradamente complicado. 15 horas son 2 días de trabajo sin parar, lo cual no puedo hacer. Digamos un día de 8 horas continuas sin parar, no lo puedo hacer. Ni de 4 horas continuas sin parar. Entonces es complicado. Tengo otras actividades y tengo que hacerlas. Entonces no puedo dejar de hacerlas. Y pues así voy, despacito. Así es que por eso les pido que me tengan un poquito de paciencia, pero en esta semana van a tener su nota de la actividad en línea 1. Y la actividad 2 ahora la cambié, porque ya no voy a calificar así como hice esta 1. O sea, ustedes me pusieron en auto, ya son demasiados. Entonces lo que he decidido hacer es que ustedes van a hacer un cuestionario. Tiene varias razones, ¿verdad? Aparte de que es mucho más simple obtener la nota, ustedes se van a someter a una especie de prueba como que fuera examen, porque el examen va a ser bien similar. Un poquito cambia digamos, la, la presentación y también la intensidad, pero bien parecido. Entonces, en el examen, ahora se nos ha pedido que también los exámenes tengan 1 hora de duración, no 2 horas o hora y media, hora 50, eran 100 minutos, ¿va? Entonces era hora 40. Entonces, no, ahora van a ser de 60 minutos, por varias razones. Que todos los exámenes en línea demandan recursos de internet, y algunos de ustedes tienen problemas de conectividad, tienen recursos limitados, algunos lo hacen pagando, digamos, esa modalidad, comprando datos o algo así. Entonces, para evitar eso y ayudarles un poquito en su, digamos, economía y en su facultad técnica, los parciales van a durar 1 hora. Ya es un acuerdo, digamos, de la universidad por esta, digamos, situación que estamos viviendo y la realidad misma, que demandó que al momento de interactuar ya el presencial en línea, este tipo de cosas empezaron a surgir. Entonces ya, este es ya segundo ciclo, digámosle así, porque se terminó así el primer ciclo el año pasado, y este es el segundo, que se comienza todo en línea. No vamos a volver, los estudiantes no van a volver a la universidad. La universidad le ha, digamos, emitido un comunicado de que va a levantar, digamos, sería como paulatinamente el trabajo administrativo y académico. Algunos probablemente sí tengan que ir por el tipo de
de asignatura, digamos que no pueden hacer las prácticas, digamos, tal vez los de industrial, si ustedes se recuerdan, al fondo había un taller, entonces no pueden hacer ese taller a distancia, tendrían que ir a la universidad, pero nosotros, digamos, hasta donde yo tengo presencia en esta asignatura, no necesitamos ir a la universidad para hacer nuestro trabajo. Entonces, lo vamos a hacer todo en línea. Y eso involucra que las actividades en línea van a tener que cambiar también para no tener el problema que ya tuve en la primera. Entonces, y ustedes se van como adiestrando, digamos, preparando para la realización del examen parcial. Tiene ventajas. Ustedes van a tener su nota, terminen su examen, ahí van a saber su nota. Eso, súper bien. Y Carolina ya puso presente, igual que Santo Vladimir. Entonces, igual todos los que se van agregando deberían de poner en el chat por lo menos su nombre, un hola, un qué chivo, profe, o algo así, para que quede registrado. Esa es una de las informaciones que quería darles. Ya está habilitada la actividad en línea, ya la pueden realizar. Tienen una hora para hacerla. Esa hora, digamos, la pueden hacer desde ya, porque al 1 minuto de este día se activó, hasta el domingo. Yo diría que 22 horas, digamos 11 de la noche, porque a las 12 se les va a cerrar. A las 11:59 se va a cerrar. Entonces, mejor hacerlo no el domingo a las 10:59, sino entre ahorita y el domingo tienen una hora para realizarlo. Va a ser, digamos, en su casa, una actividad en línea, ya está el enlace ahí, lo buscan en la carpeta, en la sección de donde ustedes recibieron la actividad en línea 1, ahí pueden buscar la actividad en línea 2. Van a encontrar ahí un enlace para hacer el cuestionario, tiene clave y les dice que van a tener una hora. Entonces, una de las cosas es de que una vez comience a hacer el examen, procure terminarlo, porque no puede ir de una pregunta a la siguiente y después regresar a la primera y así no, sino que es secuencial, pregunta por pregunta. Eso tiene propósito, porque digamos, cuando usted está haciendo el examen, a lo mejor tiene otro compañero por ahí y entonces quieren hacerlo en conjunto y la verdad es que probablemente no les toque la misma pregunta, porque hay un banco de preguntas y se han escogido preguntas aleatorias. Entonces, algunas preguntas probablemente no sean las mismas. Así es que mejor que lo vaya haciendo desde que se dedicó a hacer el examen. Ahora, ¿qué necesita para hacer el examen? Número uno, lo que necesita es estudiar los contenidos de distribuciones conjuntas de probabilidades discretas, su independencia, continuas y su independencia. Esos 4 temas deben quedar bien definidos. Yo les recomiendo leer el libro de texto, el de Solomon. Ese tiene todos los ejercicios necesarios para resolver digamos, ese examen o ese cuestionario o esa actividad en línea, es lo mismo. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Estudiar el material, hacer los laboratorios, consultar en las tutorías y luego hacer el examen. Cuando ya usted se sienta como, digamos, que domina los conceptos teóricos. Tenía la idea de presentar una especie de recomendación, digamos, de qué iba a incluir, pero ya se los estoy diciendo, va a quedar grabado, así es que no hay problema, usted lo puede revisar. No sé si tienen preguntas con respecto a la actividad en línea. Bien, supongo que no. Entonces, vamos a seguir. Eso es con respecto a la actividad en línea. Les he pedido, digamos, que, digamos, hagan ese espacio y lo reserven y estudien y todo. Ya cerramos el tema. En esta, digamos, semana vamos a tener el complemento de la unidad 2.
donde nosotros vamos a estudiar lo siguiente. Voy a presentar esa ¿qué sería? Bueno, esa presentación, ¿verdad? No hay preguntas, démosle. Siempre hago un recordatorio de lo que vimos en la clase anterior y lo que vamos a ver en esta clase, y también después me paso a la clase, pero es como una especie de, digamos, poner en la mente, digamos, qué es lo que estamos haciendo para que nuestro cerebro se vaya como activando, ¿verdad? Algunos, espero que no pase lo que publiqué en un meme, de verdad, de que los gatos están así todos adormilados. Bien, ya vimos de la unidad 2 en la clase anterior el concepto de lo que entendíamos como esperanza matemática. La esperanza de una variable aleatoria siempre se iba a calcular como agarrando el valor y multiplicándolo por su respectiva probabilidad de ocurrencia y sumándolo con el siguiente valor y su probabilidad de ocurrencia y sumándolo con todos los valores y su respectiva probabilidad de ocurrencia, eso me da el promedio. Ese concepto es muy bueno porque ese siempre se aplica en todas las áreas, digamos, discretas, continuas, siempre ese concepto siempre va. Hicimos el uso de Wolfram Alpha para, digamos, como una herramienta, digamos, muy buena de apoyo. Vimos propiedades como el valor esperado de una constante era el mismo valor de la constante. El valor esperado de una combinación AX más B, digamos, si X era la variable aleatoria, era A por el valor esperado de X más B. Y así. Luego vimos cuando eran funciones de variables, o sea, digamos que ya no era solo el valor esperado de X o el valor esperado de una variable en particular, sino de dos, pero además de funciones de las dos variables, como por ejemplo X más Y, X entre Y, 2X al cuadrado menos 3Y, cosas así, el valor esperado de eso. Entonces, cómo se hacía, y algunos ejercicios que están en Solomon siempre quedan como referencia porque Solomon es el libro de texto para esta parte inicial. Entonces, ustedes tienen que ir a Solomon como, digamos, un recurso vital. El concepto de varianza, covarianza, coeficiente de correlación. Yo me voy a dedicar a, digamos, no a hacer ejercicios de esto, sino a la teoría, a que entendamos el concepto, y después vamos a hacer un poquito de ejercicios usando las herramientas informáticas que tenemos. El concepto de varianza, sus propiedades, es lo que vamos a ver, el de covarianza. Hay un ejemplo ahí interno en la clase porque muestra un concepto adicional que es el concepto de corridas, y por eso puse aquí como esta imagen, ¿verdad? Porque es interesante saber o entender qué es una corrida estadísticamente hablando o probabilísticamente hablando. Luego el coeficiente de correlación, siempre vamos a usar, digamos, Wolfram Alpha como una herramienta para los cálculos, porque cuando son casos continuos requiere integración, y entonces eso a veces pues mucho más fácil usando Wolfram Alpha. Y los ejercicios, recuerden, el libro de texto, aunque yo no use, digamos, en una clase el libro de texto es el texto, ¿verdad? Que hay que estudiar, que hay que hacer, ir a los ejercicios y resolverlos, tratar de resolverlos. Y si tengo duda o problema, entonces consultar. Esa es la idea. Vamos a ir a la clase ya, si no tienen preguntas. Fíjense que tengo una duda, no sé si se compartió la pantalla.
Qué problema. Siempre tenemos problemas, ¿verdad? Bueno, entonces repito. Así queda más claro para ustedes. Yo desgaliándome, explicando y nada que veían y nadie decía nada. ¿Qué pasó, Santo? Te da risa. Bueno, repito entonces. Ahora ya deben de estar viendo. Ya se mira la presentación. ¿Ok? Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que en la clase anterior vimos lo de la definición del valor esperado, ¿verdad? Y que siempre era el concepto de multiplicar el valor por su probabilidad y sumarlo con todos los valores de la variable. En ese sentido, digamos, podía ser discreta o podía ser continua. En el caso continuo no se calculaba así, pero el concepto era siempre de obtener un valor y multiplicarlo por su probabilidad e irlo sumando en el caso discreto. Entonces, el ejemplo, digamos, fueron ejemplos usando Wolfram Alpha para que viéramos cómo se hacía integrar con Wolfram Alpha y que se daba lo mismo. Si no hicimos Scilab porque Scilab es un poquito más tedioso en cuanto a la doble integración y Scilab es bueno, pero tiene ese problemita que no ha alcanzado el nivel de desarrollo que tiene programas como Mathematica, que es sobre el cual se basa Wolfram Alpha. Wolfram Alpha en sí no se llama así el programa. El programa se llama Mathematica, Mathematica, Mathematica. Es, digamos, comparado con MATLAB, se pelea en el primer lugar. Y hay otro que se llama Maple, se escribe Maple, pero se pronuncia Maple, es también altamente recomendable. Entonces, esos tres, MATLAB, Maple, Mathematica, Mathematica es europeo, MATLAB es como que gringo, digámosle así, y Maple es canadiense. Entonces, esos se pelean los primeros lugares. Y aparece Scilab, que Scilab es francés, está llegando a los niveles, y está Octave también, que es como MATLAB, pero un poquito, digamos, eh, es más general también. Entonces, están por ahí esos programas como peleándose, digamos, el lugar. Wolfram Alpha es como la parte gratis, digamos, es como el anzuelo, digámosle así, de matemática, porque te lo da gratis, y ya lo vimos, ¿verdad? Es gratis, lo puedes usar, solo que cuando ya querés más detalles, cuando ya querés hacer una solución o ver gráfica o hacer cambios, entonces te pide que te hagas pro, o sea, que lo pagues. No es malo, ¿verdad? Pero es una cosa buena tener ese recurso hasta donde lo tenemos como gratis. Vimos las propiedades de la esperanza matemática. La esperanza de una combinación lineal era, digamos, si la combinación lineal era AX más B, entonces el valor esperado de AX más B era A por el valor esperado de X más B, porque el valor esperado de una constante siempre es la misma constante. Y vimos cómo hacer, digamos, en el caso de funciones, cómo hacer el valor esperado de una expresión que fuera, por ejemplo, x entre y, el valor esperado de 3x cuadrado entre y, cosas así, funciones de variables aleatorias. Y yo les decía que en el libro de Solomon están ejercicios que, aunque yo no los mencione en la clase o no los haga, es su responsabilidad ir al ejercicio, buscar en el libro y resolverlos. Y si no pueden, entonces consultar. Esa es la idea de las tutorías. En esa clase, esto es lo que vamos a desarrollar. Vamos a ver la varianza y sus propiedades, la covarianza,
un ejemplo y sus propiedades, y el coeficiente de correlación y su propiedad, definición y propiedades, y siempre el uso de Wolfram Alpha va a estar en todo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacerlo, y el, el recordatorio nuevo, ¿verdad? De que los libros están para que los estudiemos. Yo se los he dado ahí gratis, digámosle, ese acceso para que ustedes los revisen. Hay otro libro, el de Zoom, T.T.Zoom, que es muy bueno, tiene el nivel matemático, digamos, bastante bueno. Entonces uno va, si yo leo Zoom, voy aprendiendo digamos, recordando la primera parte porque es recordatorio, pero después voy aprendiendo cómo la matemática se va entrelazando, porque, digamos, matemática y probabilidad en esta área son como, digamos, herramientas que se unen o desarrollan conceptos que son muy buenos. Entonces, es bueno saber cómo la teoría se va desarrollando. Entonces, por eso se los he dado para que ustedes lo estudien. Ya 3 capítulos, ya digamos, de un libro, ya es algo, entonces pues hay que hacerlo. Claro, yo quisiera que solo mi materia estudiaran, que no tuvieran otras, y que pues sí, estuvieran así como estoy yo, siempre encima de todo, pero no se puede. Entonces traten de hacer su parte ustedes y consulten lo que no entienden. Entonces, si ya vimos lo que vamos a estudiar, vamos a pasar al estudio de la parte de varianza y propiedades si no tienen consultas. Aprovecho y aquí mismo presento la otra. Bien, este es el concepto, ¿verdad? De estas cosas. No voy a hacer tanto énfasis más que donde crea que veamos la siguiente. ¿Qué es la varianza? En realidad, la varianza nosotros la entendemos como, digamos, una medida de saber qué tan buena es la respuesta promedio de un conjunto de datos. Te explico. Si yo saco el promedio de las edades, digamos, entre ustedes ahorita, los que estamos aquí, puedo tener como una suposición. Voy a suponer, digamos, que todos tenemos, me voy a incluir en la colada, que todos tenemos 20 años. Huela, hace mucho tiempo atrás. Entonces, si todos tenemos 20 años y habemos, ¿cuántos habemos? 50. Entonces, el promedio, ¿cuánto va a ser? Voy a sumar el primero 20, más 20, más 20, 50 veces, y lo voy a dividir entre 50 y me va a dar 20. Fácil. Si yo calculo la varianza de eso, ¿qué creen que va a pasar? No hay varianza. Es decir, el valor promedio comparado con cada observación, la diferencia es la varianza o la variación, digámosle así, no le voy a llamar varianza, variación entre el valor y el promedio. En ese caso, como es el mismo valor de cero, si yo sumo esos 50 valores de diferencia y los elevo cada uno al cuadrado, y voy sumando esos cuadrados y lo divido entre 50, me va a dar siempre cero. Entonces, la varianza es cero. Pero si, digamos, ahora tomamos las edades correctas y le pregunto a cualquiera, a Diego, a Isaí, a Javier, sus edades, entonces no necesariamente son 20, ¿verdad? Entonces, tenemos edades de 20, pero podemos tener de 21, de 19, no creo que de 18, no sé, no creo que haya alguien de 18 en este curso. Este es solo para mayores de 18. Entonces, y yo que tengo, ¿qué? 62, si sacamos la edad promedio, y ya no va a dar 20, hoy va a dar que conmigo adentro 35, bueno, por ahí. Y sacamos las diferencias. 20, digamos que sacó, que Diego, no sé,
Supongamos que Diego tiene 20. Entonces, 20 para 35 son 15 al cuadrado. Y lo voy sumando con las diferencias al cuadrado de todos. Ya no me va a dar 0, me va a dar un número más que voy yo en medio, que son 35 para 62. Juela. Y eso al cuadrado, y sumado con todas las diferencias al cuadrado, da un número bien grande. ¿Qué significa? Que, bueno, si todos teníamos 20, el promedio era 20, la varianza fue 0, significa que el promedio fue bueno. Pero si tenemos diferentes edades y las varianzas dan un número bien grande, entonces significa que el promedio no es bueno. Por eso cuando ustedes vean en los periódicos o en las noticias o algo que diga el promedio fue tanto, no es solo de creer que el promedio fue tanto y ya por eso sí es, ¿no? Porque yo diría, el promedio de nuestras edades es 35. Pues, y para mí feliz va, pero para ustedes no tengo tanto va. Entonces, ¿cómo es eso? Y así pasa a veces con las encuestas porque son de carácter que tienen tendencias políticas o alguna, digamos, quieren generar alguna, digamos, una opinión. Entonces, la meten información que a veces no es que sea fraudulenta, sino que es incompleta, o sea que no es recomendable, digamos, estadísticamente hablando, que me digan solo el promedio de algo. Por eso es que a partir de ahora, ustedes, cuando ustedes den respuestas, den el promedio junto con su respectiva varianza. Entonces la varianza mide eso y aquí está cómo se calcula. Esta es la fórmula, digamos, tradicional de cálculo, ¿verdad? Tenemos la varianza, se simboliza por este sigma al cuadrado, se escribe var entre paréntesis x mayúscula si fuera la variable x, como indica acá, que tiene un promedio mu. Entonces el promedio mu, cuando aparece mu, es como el promedio poblacional o teórico o simbólico, digámosle así. Es como el real, algo que no podemos a veces calcular directamente, pero que se supone que existe porque hay un promedio. Entonces se llama mu y sigma es el parámetro, o sea, son parámetros estadísticos utilizados con frecuencia cuando se tienen poblaciones de datos. Entonces mu es el promedio de todos los datos y sigma cuadrado es la varianza con respecto a ese promedio. Y se calcula así, es el valor esperado de esas diferencias al cuadrado de las observaciones X menos el promedio, y eso pues ya sabemos cómo se calcula. Muchas veces no se usa esta, sino que se usa esta última que está aquí abajo. Es la que más se usa. El valor esperado de la variable elevada al cuadrado menos el promedio al cuadrado, porque esto es igual, se puede probar, no vamos a hacer pruebas matemáticas. O sea, en este curso no es de matemáticas, entonces pruebas matemáticas no haremos para validar cosas en el sentido de que, digamos, demuestre que o pruebe que, entonces ese tipo de cosas no las vamos a hacer, vamos a usar los resultados. Por eso en el libro, cuando ustedes revisen el libro van a encontrar preguntas como verifique o muestre o pruebe o algo así. Entonces usted no haga, digamos, la prueba, puede hacerlo si quiere, como ya sería como un non plus ultra, algo así que usted pueda desarrollar eso, ¿verdad? Que tenga esa capacidad matemática de desarrollar una prueba matemática de un teorema, de algo así. No le pedimos eso. Pero sí, si ahí está dando una afirmación, entonces vamos a usar esa afirmación, en el sentido de que no lo vamos a probar, pero lo vamos a usar. Eso que les quede claro, porque eso es necesario. Son, a veces en la teoría se van desarrollando conceptos y uno de los conceptos lleva a otro y hay que probarlo, pero yo no lo voy a hacer, sino que voy a usarlo porque es como una tendencia, ¿verdad? Digámosle así, así es en este curso, porque no es un curso de matemáticas. Entonces eso es lo que vamos a hacer, y cuando yo quiero calcular la desviación estándar, solo le saco la raíz cuadrada a la varianza.
Entonces ahí tengo yo que sigma cuadrado es la varianza y sigma es la desviación. Son dos conceptos que van ligados, ¿no? Y todo tiene que ver con variación. Digamos, a veces se usa mucho más la desviación que la varianza. Es, digamos, ya criterio personal, ¿verdad? O de lo que uno esté haciendo, pero hacen lo mismo exactamente, sin ninguna diferencia. Las propiedades son bien simples. Digamos, voy a comenzar con la de una constante, esta que está aquí, la tercera. La varianza de una constante b es cero, porque no hay varianza, ya lo hicimos con la edad de 20. Entonces, si yo veo la primera, que es una combinación lineal, siempre que aparezca ax más b, le llamamos combinación lineal porque es como una operación combinada, digámosle así. Y es lineal porque la x no aparece a ninguna potencia, sino que está elevado a 1, digamos, de exponente. Entonces, a es una constante que multiplica la x y le suma b, que es una constante. La varianza de eso es al cuadrado por la varianza de x. Así resulta, digamos, cuando se hace el desarrollo, ¿verdad? Entonces ya sabemos. Y la desviación, entonces, es la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de a cuadrado es a. Y como es, digamos, raíz cuadrada tiene dos opciones, ¿verdad? Ser positiva o negativa, pero tomamos el valor absoluto porque en este caso nunca va a ser negativa. Entonces, y la varianza de la, digamos, la desviación de la varianza, porque es la raíz cuadrada, entonces la raíz cuadrada de la varianza es la desviación. Y le ponemos el x porque estamos hablando de la variable x, como en este caso se van generalizando a varias variables, a y, x, y, z, así, entonces se le va indicando a la desviación, porque a veces necesitamos combinar dos, entonces para saber cuál sigma es de una o de otra, usamos el subíndice para indicar que se refiere a la variable x o y o z o algo. Y cuando es una suma de varianzas, es la suma de las varianzas, bien fácil. O sea que en realidad las propiedades no son complicadas, son muy sencillas. ¿Cómo se hacen las pruebas? Bueno, ya sería cuestión de agarrar un conjunto de datos, sacar el promedio, que es lo primero, porque sobre la varianza va sobre el promedio. La varianza no es un concepto suelto. La varianza siempre es la varianza de un promedio, o sea, el promedio es lo primero, ¿verdad? Cuando yo hablo de la varianza, tengo que haber hablado antes del promedio, por eso en la clase anterior vimos el valor esperado. Ok, entonces ahora las covarianzas. Covarianzas es como que varía en conjunto, digámosle así. ¿Cómo es que varía en conjunto? Son dos variaciones, digamos, controladas. Controlo cómo varían los promedios de dos variables simultáneamente, algo así es la idea. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, dice la definición, ¿verdad? Supongamos que tengo dos variables y estos son los valores esperados de las variables, ya les da nombre, o sea, como voy a hablar de covarianzas, entonces necesito dos por lo menos valores esperados. Le vamos a llamar x a las variables y y a la otra. Entonces tengo el valor esperado de x, valor esperado de y las varianzas que van a ir sobre ellos. ¿Y cómo se calcularía la covarianza entre estos dos valores? Es esto. Este es un producto. Allá era, en la varianza era ir el valor esperado de los cuadrados, ¿verdad? De x menos mu al cuadrado. Aquí es el producto, pero ya no del mismo, sino que es e con su respectivo promedio, x con su respectivo promedio y y con su respectivo promedio. Ese producto me da la covarianza. Pero igual, así como hicimos con la varianza, hay una forma de cálculo mucho más simple, digámosle así, porque este producto, acuérdense que son binomios, si hablamos en general, ¿verdad? X es la variable y el valor esperado depende de X, entonces es como, digamos, un producto de binomios. Entonces es una expresión bien larga. Si yo hiciera X por Y, entonces me queda X por Y, X por el valor esperado de Y, menos, ¿va? Porque es menos.
y así voy haciendo la expresión, me quedan 4 términos bien largos. Pero eso, digamos, hacer esos cálculos a veces son mucho más complicados y por eso es que se usa esta expresión, el valor esperado del producto, que ya sé cómo se calcula el valor esperado de un producto de funciones, digámosle así, de variables aleatorias, ¿verdad? Menos el producto de los valores esperados. Y si yo veo esto como, digamos, relacionado con lo que vimos en la continuidad, entonces serían como integrales de o, digamos, productos, ¿verdad? En el caso discretos. Entonces, aquí viene un ejemplo para calcular este tipo de casos, porque esto sí requiere, digamos, una explicación adicional que no es lo mismo que la varianza, porque hay que hacer el producto de la X con Y y restarle este otro producto de valores esperados. Entonces, es un ejemplo sencillo, pero hay que entenderlo. O sea, X el número de cara, voy a lanzar la moneda 3 veces. Primero, al lanzar la moneda, sé que es un experimento de Bernoulli, una vez. Si yo lo lanzo 3 veces, entonces ese experimento de Bernoulli lo estoy repitiendo 3 veces. Podría llegar a ser, digamos, binomial en el caso que cuente cuántas veces ocurre algo de los dos posibles. Y eso es lo que ocurre, porque dice que X es el número de caras en 3 lanzamientos. ¿Cuántas caras ocurren en número? Entonces eso tiene un comportamiento binomial. Y Y, el número de corridas, pues, ¿qué son corridas? Ese es un concepto bien complicado, digamos, al inicio. No siempre es fácil entender qué es una corrida, pero lo vamos a entender, vamos a tratar de entenderlo. Quizá vamos a hacer como una especie de explicación de las corridas antes de seguir. Díganme si ven esta pantalla, por favor. Una pantalla blanca con cuadritos. Ok. Entonces voy a explicar qué son corridas. Miren, una corrida va así. Digamos, en el caso de la moneda, que es lo que nos interesa. Digamos que lanzo la moneda y ¿qué obtuve? Cara. Ah, está un poquito, como que se me quiere arruinar la cosa esta. Ya sentí. Lo vamos a hacer con azul. Entonces, el primero fue cara. Comienzo una corrida de caras, porque salió cara. Lancé de nuevo, volvió a caer cara. Entonces la corrida de cara lleva 2. Si después cae sello, entonces terminó la corrida de caras y comenzó la corrida de sellos. Y así va. Digamos que este puede ser sello, sello, después cara, sello, sello, cara, 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 sello, sello. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces aquí la corrida, digamos, de sellos llegó hasta aquí. Esto entonces toma el valor 3. La corrida toma el valor 3. Aquí cambió a cara, entonces comenzó la corrida de caras, pero después cambió a sello. Entonces la corrida fue solo de esto, que fue de 1. Aquí fue de 2. Aquí fue de 2, 4. Aquí fue de 4. Estas son las corridas. La longitud de una corrida sería entonces el número de veces que se da el mismo evento. Entonces aquí se dio 2 veces, aquí se dio 3 veces, aquí se dio una vez, aquí se dio 2 veces, en forma consecutiva. En una secuencia de realizaciones de ensayos, ya se dieron cuenta que aquí se me pasa, hay un pedacito que no puedo escribir. Entonces,
en una secuencia de ejecución de resultados de Bernoulli, puedo obtener diferentes tamaños de corridas. Los resultados son los mismos, cara y sello, pero las corridas pueden ser de diferente tamaño. Depende de lo que esté haciendo, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ese es el concepto de corrido. Veamos cómo se resuelve. Volvimos entonces a la presentación del concepto. Se ve. Okay. Entonces veamos el ejemplo. Aquí en el lanzamiento de 3 veces la moneda, estos son los resultados posibles, ¿verdad? Cara, 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 6, etcétera. X, que sería el número de caras, entonces 3, 2, 2, no dice en qué orden, ¿verdad? Solo cuántas. Es binomial, acuérdense. Y Y, el número de corridas. ¿Cuántas corridas hay en cara, cara, cara? ¿Cuántas corridas? No la longitud de la corrida, sino cuántas corridas. Ah, entonces solo hay una corrida porque solo hay caras. Ah, ¿y aquí cuántas corridas hay? Aquí hay 2, porque hay una de caras y una de sellos, porque hay 2 caras que forman una corrida de longitud 2 y sello que ya sería una corrida de longitud 1 de sello. Aquí hay 3, cara, sello, cara. Una de cara de 1, una de sello de 1 y una nuevamente de cara de 1. Y aquí hay 2, y aquí hay 2, y aquí hay 3, y aquí hay 2, y aquí hay 1. Entonces, así es como se resuelve este problema. Una vez yo tengo esto definido, entonces puedo hacer lo siguiente, miren. Puedo, bueno, como sé que de cara a cara a cara, la probabilidad de todos es un octavo, porque no hay repetidos los elementos cara a cara a cara, no hay otro cara a cara a cara en todo. Son los 8 resultados posibles, cada uno tiene probabilidad 1 de 8. Ya tengo la tabla conjunta, digámosle así, porque tengo X y Y, aunque no la he hecho, porque hay que hacerla, digamos, en el sentido de tener la tablita siempre ayuda, ¿verdad? La tablita conjunta. Entonces, para cualquier cálculo de probabilidad conjunta, la tablita conjunta, pues. Pero aquí dice, dado que X está distribuida binomialmente, no necesito hacer nada más que saber cómo se encuentra el valor esperado de una binomial, que es n por p, y n vale, ¿cuánto vale n? N vale 3, y p es la probabilidad de éxito. Digamos que en el lanzamiento de la moneda siempre cara va a ser 0.5, sello 0.5, uno de 2 cada uno. Entonces, 3 veces que se lanza, por la probabilidad me da 3 medios, es el valor esperado de X. Tendría yo que calcular el valor esperado de X de cualquier variable. ¿Cómo se haría? Bueno, el valor con su probabilidad. 3 por un octavo, más 2 por un octavo, más 2 por un octavo, más todos los valores de X por su probabilidad, sumados. Así se calcula el valor esperado de X. Pero en este caso, como ya se sabe, porque ya se tiene la fórmula para el cálculo binomial del valor esperado, n por p, que sería 3 medios. Y en Y, ahí no, porque no tengo una fórmula, digámosle, para el número de corridas en una sucesión de corridas. Entonces tengo que calcularla, ¿verdad? 1 por su probabilidad, que es un octavo. 2 por su probabilidad. 3, todos van sobre un octavo, entonces se ha puesto el 1 octavo de común para todos y solo suma los valores. 1 más 2 más 3 más 2, al final me da 2. Si divido entre 8, ¿verdad? Me da 2. Y ese es el valor esperado de la variable Y. Ya tengo los 2 valores esperados. Quiero calcular qué era lo que quería calcular. Tengo estos 2. Me falta el valor esperado del producto para poder hacer la resta de ese valor esperado del producto menos el producto de los 2 valores esperados. Entonces ya tengo el valor esperado de X y el de Y. 3 medios por 2 me daría 3 el producto. Me falta el de X por Y. ¿Cómo sería si tengo esta tabla? ¿Cómo sería el valor esperado de X por Y? Entonces multiplico.
X por Y, 3 por un octavo. X por Y, 4 por un octavo. X por Y, 6 por un octavo. 4 por un octavo. Y voy sumando esos productos. Y así obtengo el producto del valor esperado. El valor esperado del producto. Y la otra es ocupar, digamos, el concepto. Digamos, la definición decía que era X menos su promedio o su mu, Y menos su mu, y hago el producto, hago la combinación lineal de este producto, digamos, lo hago a mano todo, y ya me da que es cero. La covarianza resultó cero. El 1/8 se sacó de factor común y solo fue multiplicando los valores. Y al sustituirlo, ¿verdad? Porque la X y la Y toman valores simultáneamente. Entonces hay que hacer esas sustituciones y me da cero. Ahora, la covarianza fue cero y los valores esperados fueron 3 medios y 2. Entonces, eh, no hizo, digamos, el producto menos el valor esperado del producto menos el producto de los valores esperados, sino que ocupó directamente la fórmula. Pero si ya tenía los valores esperados de X y Y, podía hacer el producto y calcular el producto el valor esperado del producto y hacer la resta. En general, pues, cuando se tiene la misma variable, se puede llegar a ver que es la misma varianza de X. La covarianza de una misma variable es la varianza de X. Y además, cuando dos son independientes, digamos que la X y la Y, yo ya sé que son independientes, entonces su covarianza va a ser cero, porque es como mezclar dos cosas que no se mezclan. Entonces, no hay covarianza. Lo contrario no es cierto, ¿verdad? Digamos que si la covarianza es cero, entonces son independientes. Eso no es cierto. Eso nunca va a ser cierto en general. Entonces, hay que tener ese cuidado nada más. Luego el concepto de coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación siempre, digamos, es entre dos variables. Puede ser más, pero aquí estamos manejando dos variables. Entonces se escribe ρ, así, ρ de XY, y se calcula como la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar de las dos variables. Aquí la X es como un subíndice, tal vez no se nota muy bien, y la Y igual es un subíndice del sigma, pero es el producto de las dos desviaciones, y arriba es la covarianza de las dos variables. Entonces así se calcularía. Quizá es porque, digamos, aparece este concepto de coeficiente como mayor frecuente que el de covarianzas, porque en realidad las covarianzas me dan un tipo de relación entre las variables, pero no me dicen mucho, digamos, en términos de su tipo de relación. Entonces, el coeficiente de correlación sí. Dado que este valor está siempre entre estos dos valores, menos 1 y 1, no se sale de menos 1 y no se sale de 1, entonces tiene la facultad de decir que cuando está cerca de 1, el tipo de relación es de cierta forma. Por ejemplo, cuando está cerca de 1, muy cerca de 1, es 1, entonces la correlación es lineal y es positiva. Eso significa de que cuando uno crece, el otro también crece en la misma dimensión. Y en cambio en menos 1 es inversa la relación, es decir, que si uno crece, el otro decrece, es contraria, son contrarios. Entonces, si digamos el coeficiente de relación está cerca de menos 1, si uno crece, el otro decrece, cualquiera, ¿verdad? Y se dice que es inversa o que no es directa, digámosle así, o contraria a veces se dice también. Y en cambio con uno, la correlación igual o parecida o cercana a uno es directa. Entonces incrementa o aumenta de la misma forma. Ese es como un concepto. Y puede ser cero, digamos, cuando son independientes,
La correlación, el coeficiente de correlación es cero. Lo contrario no es cierto, que si el coeficiente de correlación es cero, entonces son independientes, tampoco se debe de concluir. Eso sería. Y ya pues, entonces ahora hacer ejercicio, ¿verdad? Con el libro. Veamos el libro entonces. Aquí voy a dejar de compartir para que podamos ver el libro. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Les voy a mostrar el libro de nuevo aquí en esta misma ventana para que demos un repasito de lo que hemos avanzado. Voy a volver a compartir entonces si no tienen preguntas. ¿Preguntas de veras? Entonces hasta ahí iría el parcial. Ahora lo que voy a hacer es repasar el libro para que veamos cómo vamos en el libro. Y pues si no tienen más preguntas, rápido, ¿verdad? ¿No? Todo bien. Ya que están de nuevo, ya los que están, digamos, no son todos, pero son los que están. La actividad en línea de esta semana no van a hacer ejercicios y los van a entregar en papel, así o en un archivo RAR como hicieron anteriormente, sino que van a entrar a un enlace que es un examen de 1 hora. Tienen toda esta semana para hacerlo cuando ustedes quieran. Esa hora la pueden hacer a su manera, digámosle así. No pueden saltearse, ¿verdad? Es decir, si ustedes comienzan, a partir de donde comiencen, van a durar 1 hora. Nada más, eso es todo. Y terminan y ahí van a saber su respuesta, su nota. No como esta, ¿verdad? Que todavía estoy calificando. Entonces, eso es como vamos a hacer de ahora en adelante las actividades. No nos salimos del concepto porque dice actividad en línea. Entonces es ahora, cualquier día de la semana, que es la única diferencia a cuando es parcial. Cuando es parcial es que todos en un momento, ¿verdad? Pero esta actividad no, usted la hace cuando usted puede, desde ahorita hasta el domingo. 1 hora, eso es todo. ¿Y qué va a salir en la actividad en línea? 4 cosas. El concepto de cuando son discretas, calcular la conjunta, lo que más o menos acabo de mencionar. Cuando son discretas, calcular si son o decir si son o no independientes. Cuando son continuas, calcular casos de conjuntas de continuas o propiedades de conjuntas de continuas. Y también decir si son independientes o no algunas continuas. Eso sería todo. Digamos que la ventaja de esto, hacemos la actividad, nos preparamos para el parcial. Hacemos la actividad, es como una experiencia de parcial, parecida a un parcial, solo que estoy solito, ¿verdad? No, digamos, puedo, digamos, hacerlo cuando yo quiera. En cambio, en el caso del parcial, todos estamos haciendo el parcial. Esa es la diferencia. ¿Y qué más? Bueno, tengo ayuda, puedo preguntarme al tutor, que soy yo mismo, ahorita, digamos, algún problema que le esté causando alguno de esos conceptos, yo le explico, ya sea me escribe o hay un foro o me manda un mensaje o algo, entonces podemos hacerlo. Eso sería. Ya tengo aquí listo, voy a presentarles la pantalla. Este es el libro de texto que, digamos, va a terminar ahora porque, digamos, después de esta semana ya sigue el parcial y hasta aquí terminado el libro de texto. El libro tiene muchas más cosas, pero nosotros solo vamos a evaluar esto, el, digamos, modelaje de la aleatoriedad. Recuerden, vimos el generador congruencial mixto. Este era, digamos, como el concepto, ¿verdad? Donde teníamos un valor inicial de CID que estaba entre 0 y menor que norma, y
generábamos un nuevo valor de seed con esta fórmula recurrente a partir de ese valor inicial, donde mod significa la operación módulo, que es el residuo de la división entera entre este primer número, que sería mul por seed más other, dividido entre norm. Eso siempre va a dar un número entre 0 y norm menos 1. Entonces, con eso ya tendríamos, digamos, el nuevo valor de seed que utilizamos para generar el aleatorio dividiéndolo entre norm. Seed entre norm me da el aleatorio, siempre es un número entre 0 y 1, sin llegar a ser 1, porque este nuevo valor de seed nunca puede ser igual a norm. Y buscábamos que esto tuviera la mayor secuencia posible, ¿verdad? Que es lo que se seguía. Y para eso había un teorema. Ese teorema garantiza eso. Aquí vimos una tablita de valores, digamos que eran los que permitían hacer esto de la mejor manera posible. Entonces, dependiendo de los cuantos voy a necesitar, yo siempre utilizaba esta última línea, porque esta última línea me garantizaba el mayor generador de esta tabla. Claro, no es el mayor generador posible, ¿verdad? Digamos que Scilab tiene su propia generación y es un número mucho más grande, ¿verdad? Y cualquier otro lenguaje tiene su propio generador. Bueno, ejemplos de generar 100 números aleatorios entre 0 y 1, y así iba. Estos son como, de aquí puede venir el parcial, ¿verdad? Ya mencionaba yo que estos ejercicios hay que hacerlos. Todos estos ejercicios, si no los han hecho, hay que repasarlos. Cómo se calcula un valor de probabilidad, cómo se simula un valor esperado, está, digamos, parte de la generación aleatoria. Y siguen los ejemplos, luego genera valores. Valores es lo que se evalúa en la actividad en línea 1. Digamos, generar valores de una binomial. La binomial, digamos, digamos que lanzo la moneda 7 veces. Entonces los valores van de 0 hasta 7. No son probabilidades, sino que son valores de 0 hasta 7, números enteros. Generar esos números enteros aleatoriamente, de eso se trata. Entonces, eso lo hacía a través de las sumas acumuladas. Y así, iba haciendo eso con generaciones cuando se tiene un número finito de resultados posibles, cuando se tiene un número infinito de resultados posibles, porque era el otro caso, ¿verdad? Como el geométrico, que era un número infinito, todo eso con sumas acumuladas, ejercicios de sumas acumuladas, y cuando se tiene, como en el caso de la geométrica, con un número infinito numerable de resultados posibles. Entonces, este requiere de otra estrategia, porque yo no sé cuándo voy a parar. Entonces, una estrategia sería poner un límite máximo. Acuérdense que a medida que voy generando valores, lo que le voy agregando a la de probabilidad es bien chiquitito, 0.00023, 0.0019 y así. Entonces, cada vez menos. Entonces yo puedo parar, digamos, cuando yo me sienta suficientemente conforme con el número de valores que ya generé y su probabilidad bien cercana a 1, yo digo, bueno, hasta aquí, 30, 20, 15, no sé. Entonces puede ser más, ¿verdad? Depende del caso. Acuérdense, lo que cambia es la probabilidad. Si la probabilidad de ocurrencia de algo es 0.5, es que puede ser igualmente probable. Si la probabilidad de ocurrencia de algo es 0.9, eso va a ocurrir con seguridad ya pronto. Entonces voy a hacer pocas repeticiones. Y si algo tiene probabilidad de ocurrencia muy chiquito, digamos 0.1, entonces va a pasar un montón de veces y va a estar realizando hasta que por allá va a venir a aparecer el éxito, porque la probabilidad es bien chiquita de éxito. Entonces, eso, digamos, es un concepto, ¿verdad?, que uno tiene que tener claro. De eso se trataría este tipo de generación, y él ocupa una estrategia aquí para hacerlo. Al principio no hace nada, sino que repite todo, siempre hasta que, ¿verdad?, se cumple que el valor aleatorio generado es menor por primera vez que la suma acumulada de probabilidades, y como es computador y si él lo hace sin
Entonces está calculando cada vez los valores de probabilidad sin guardarlos ni nada y los está calculando hasta que es menor que la suma acumulada, el aleatorio generado, y ya imprime ese i hasta donde llegó. Y para el siguiente genera otro aleatorio y comienza otra vez. Eso se puede hacer porque es computador, ¿verdad? Pero no es como muy, digamos, informáticamente aceptable porque hace uso de recursos innecesarios. Y después pasa a las continuas, que ya era usando el concepto mismo, pero ya en términos continuos se tiene el nombre de transformación inversa. El problema de las continuas es que no siempre se puede aplicar. Digamos que tengo la función de densidad y hallar la f mayúscula no siempre es posible. Y si no puedo hallar la f mayúscula, menos la f inversa de la mayúscula. Entonces, pero si se puede hacer, se aplica y funciona para muchos casos. Y aquí hay ejemplos. Y el concepto es, se genera el aleatorio y se mete en la forma de definición de la inversa de la acumulada. Y ya puedo generar los valores. Como esto, digamos, tiene su propia, aunque son un mismo valor, como en el caso discreto, ¿verdad? Que es el mismo 0, el mismo 1, pero como viene de diferentes distribuciones de probabilidades, está apareciendo con más o menos frecuencia. Entonces, por ahí va. Igual sucede acá, son los mismos valores, 0, 1, 1.5, etcétera, pero depende de qué función venga, así aparecen con más o menos regularidad. Habla del caso del uniforme y después del exponencial, y ahí va en general. Y hace ejercicios, esto ya lo vimos, fue la primera parte de lo que se evaluó también en la actividad en línea. Y después venía la conjunta, que es lo que ustedes van a hacer en la actividad en línea 2. La actividad en línea 2, la conjunta, tiene de variables discretas, casos, ¿verdad? El caso de la moneda ya, pero aquí ve contando otras cosas, no como lo hicimos ahorita. Y cálculo de probabilidades. Aquí la recomendación es, cuando se tenga un caso conjunto, construir la tabla. Con la tabla ya se puede calcular cualquier probabilidad, solo se busca el rayado que corresponde, se maneja un rayado para una desigualdad y otro rayado para la otra y depende si pide un i o si pide un o. Si pide un i es la intersección, donde se cruzan los dos rayados, y si es un o es la suma de los dos tipos de rayados, incluyendo donde se cruzan. Y bueno, eso. Y seguimos, ¿verdad? Pasamos al caso de independencia. Cuando eran independientes, calculaba las marginales. Independientes era si el producto de las dos marginales era igual al de la conjunta. Y esa era la condición, ¿verdad? Que la conjunta fuera igual al producto de las dos marginales. Y habían ejemplos y luego las continuas. Las continuas de siempre de conjuntas. Y aquí vienen. Todos estos ejercicios, pasen por ellos, por favor. Definen lo que es la conjunta continua. Se puede hacer la gráfica, ya vimos, ¿verdad? Y hay ejemplos. Y después viene lo de la independencia de continuas y cálculos. Así. Hay un concepto, estas son las marginales. Cuando yo integro una vez la conjunta con respecto a la otra variable, si quiero hallar f de x, integro con respecto a y. Si quiero hallar g de y, integro con respecto a x. El producto, si el producto de estas dos es igual a la conjunta, entonces son independientes. Es el otro concepto que está aquí. La conjunta es igual al producto de las dos marginales. Y ejercicio, ¿verdad? Y gráficas, hay que aprender a graficar, acuérdense. Y ya terminamos eso y luego esto ya no lo evalúo porque es opcional, la suma de variables continuas independientes. No está evaluado, está en el libro pero no va a ser evaluado. Ni tampoco la independencia de n.
La generalización. Lo dejamos con 2 nada más. Esto está ahí, ustedes lo pueden estudiar. Después pasa este capítulo. Este concepto no lo vemos todavía porque esto ya es un proceso, es el proceso de Poisson no homogéneo. Entonces lo vamos a ver en los procesos estocásticos, que ya viene, después de esto viene el proceso estocástico. Entonces no lo vamos a ver aquí, sino en procesos. Por eso se mira un poco raro también. Ok, esto que fue la distribución beta, también no la vemos, no nos libramos de muchos conceptos, decimos, pero no es cierto, siempre se usan. Y problemas, comentarios aleatorios de condicionales, que esto ya está como, digamos, preparando el camino para los procesos estocásticos, pero no lo vemos allá porque necesitamos otros conceptos que nos ayudan a entender eso. Entonces, dejamos esa matemática para después. No es que no lo vayamos a ver, sino que lo vamos a ver después. Y ahora estamos en esto que estamos terminando, ¿verdad? Varianza, covarianza, que es lo que acabamos de ver. Es el capítulo 9. O sea, estoy diciendo todo esto porque esto es lo que les voy a evaluar. Entonces, es lo que ya vimos, el valor esperado de h de x, tanto discreto como continuo, de ahí de funciones, de las dos, cuando son dos, discreto y continuo también, ¿verdad? De las propiedades. Y que fue lo que vimos en la clase anterior. Ahora, vimos lo de covarianza y todo eso, que comienza aquí. Bueno, el valor esperado de valores independientes, que como no se vio en general allá, no se va a ver aquí, pero igual se puede realizar. Deberían de revisar esta parte. Y aquí comienza, ¿qué es lo que acabamos de ver? El concepto de varianza. Hay ejemplos, ¿verdad?, de construcción. Y las propiedades, las prueba, pero nosotros no las probamos. Las propiedades están probadas si quieren verlas en el libro. Aquí están. Cuando el libro hace pruebas, comienza así con la palabra proof, prueba, y termina con este cuadrito. Cuando es todo lo que esté entre proof y el cuadrito es la prueba de lo que él está, digamos, demostrando. Hay varios aquí. Aquí termina que es la prueba de, comienza aquí. La solución es para demostrar esta propiedad. Entonces, no dice proof, pero termina en el cuadrito, ¿verdad? Que ahí está indicando que termina la prueba. ¿Y qué más? Después viene el coeficiente. No lo mencioné, pero se puede estandarizar, ¿verdad? Se puede estandarizar la variable, digamos una variable cualquiera, digamos X, que toma valores que como son, los puedo trasladar a pasarme de que el promedio no sea el que tenga, sino que el promedio sea 0 y que la desviación, porque habla de la desviación, no de la varianza, sea 1. Entonces eso se llama, bueno, si la varianza es 1, la desviación es 1, como lo pone aquí, pero igual, como usa la desviación en la fórmula, x menos mu sobre sigma, esto es lo que se conoce como la normalización de la variable. Esta variable x es cualquiera, pero al hacer estas operaciones, la z que resulta está normalizada o estandarizada, lo que significa que su promedio es 0 y su varianza es 1 o desviación 1, ¿verdad? Porque es lo que usa aquí la desviación. Y él lo prueba. Nosotros no hacemos ni ejemplos ni prueba de eso, pero está. Y después la covarianza, el concepto de covarianza, el ejemplo que acabamos de ver. Y después el coeficiente de correlación. Y con eso ya se acaba. Entonces, cuando terminamos esto, lo que sigue son ejercicios de todo esto, con Scilab y todo esto.
¿Qué es lo que ustedes tienen que practicar? Y aquí vienen ya los ejemplos, que son problemas de los mismos que ya vio anteriormente, pero ya sacando todo, ¿verdad? O sea que si yo les doy una variable, cualquiera, una variable X y una variable Y, yo les puedo decir, vaya, hay la conjunta, saquen las marginales, dígame si son independientes o no, si son independientes, no son independientes. Calcúleme la covarianza de las dos. Si no son independientes, puedo calcular la covarianza. Si son independientes, la covarianza ya sé que es cero, porque como son independientes. Si son independientes, es cero la covarianza y también es cero el coeficiente de correlación. Pero si no, entonces puedo calcularlo. Digamos, en general puedo calcularlo sean o no independientes. El, la covarianza, el coeficiente de correlación, se lo agrego a todo lo que ya había visto anteriormente. Entonces esos son los problemas. Esos son los que está hablando acá. Como está refiriéndose a los problemas anteriores, entonces son los mismos, solo que le agrega calcular la covarianza, calcular el coeficiente de correlación. Eso es todo. Y lo que hace es que a veces, digamos, no son cálculos sencillos así de X, sino que ahora es X más Y, 2X menos 3Y, X entre Y, X por Y, ese tipo de cosas, lo que lo hace diferente, ¿verdad? Difícil, digamos, en el sentido de que no solo calcula X, sino que además la función de X, como hicimos en el caso de las corridas. El producto de las dos era agarrar la X y la Y, multiplicarla, y eso por el respectivo valor de probabilidad. Agarrar la X y la Y, multiplicar, y es, digamos, una nueva, digamos, que hay que sacar y hacer el valor esperado, y así en el caso discreto, y en el caso continuo usa integrales, que era lo que seguiría. Bueno, yo honestamente no quisiera ahorita hacer más en esto. Si no tienen preguntas, es hasta aquí llegaría el parcial. Voy a dejar de compartir mejor esto. Muchas gracias por quedarse hasta el final y después de estarme oyendo y siguiéndome oyendo. Pero por ahí vamos. ¿Preguntas? Bien, si no tienen preguntas, entonces otra vez terminamos temprano. Recordarle, ¿verdad? Nuevamente, la actividad en línea ahora es un cuestionario que van a hacer ahí como un examen. Y ahí van a tener su respuesta y no como ahora. Entonces, así va a ser siempre de aquí en adelante. Y siempre va a totalizar, las 6 van a totalizar 30%. Y deme un poquito de tiempo para poder terminar de calificar la anterior. Ya en esta semana voy a entregar primero Dios. Y la siguiente, el parcial. La otra semana, bueno, guía sí quizás no, ¿verdad? Pero sí el parcial. Es todo lo que hemos visto. Ya les repasé todo. Por lo menos para que estudien el texto, para que se vayan metiendo más. No mencioné Zoom, pero Zoom lo mencioné en el sentido de que es la teoría básica que hay que estudiar. Eso sería todo. Entonces, señores, si no tienen más nada, pues que irnos. Preguntas. Bueno, entonces, solo recordarles, ¿verdad? Soy el último que tengo que irme, así que muchas gracias por haber asistido. Nos veremos entonces mañana en la noche con preguntas.
Pasen buenos días, cuídense mucho, jóvenes. Muchas gracias.